No, Jairito, somos muy bendecidos siempre por ti, por lo que nos has inspirado, la amistad que nos une ya hace varios años y bueno, el legado que estás dejando en tus libros y pues, en la sabiduría que el Eterno te ha dado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Javier. Un saludo para todos los que están conectados y para los que posteriormente puedan ver este video. Ante todo, antes de empezar, quiero decirle que este video debe entenderse en un contexto de todo el Apocalipsis. Quizás van a ver conceptos que ustedes van a ver que en un momento determinado quizás les van a parecer un poquito extraños, pero supuestamente son conceptos que se han ya plasmado, se han explicado en los capítulos anteriores de Apocalipsis. Te quiero decir de antemano que en el canal que yo tengo en YouTube, tengo todos los videos de cada uno de los capítulos de Apocalipsis, óptica nueva, una óptica interesante que ustedes van a ver que complementa muchísimo lo que Javier dijo en la semana pasada. Para comenzar, yo quisiera empezar mostrando un PowerPoint y de esa manera vamos a entenderlo mejor. Permítame un momentico, por lo que quede el comienzo. Usted está viendo ahí que dice Apocalipsis 18, Sí, señor. sentencia contra la ramera Babilonia. Y tal como ustedes van a ver de aquí en adelante, va a ser muy interesante porque lo que vamos a ver básicamente es cómo Dios en el libro de Apocalipsis va llevando una secuencia y esa secuencia nos va a marcar algo definitivo y lo que vamos a analizar principalmente en este capítulo son los tres hay. Y para eso vamos a empezar entonces. Y dice así, para mirar el contexto y ver un poquito lo que viene de Apocalipsis 17, quiero leer este texto de 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso quiere decir de que la Babilonia es la cabeza y todas las iglesias o credos en general en el mundo que siguen y apoyan a la ramera y sus doctrinas son sus hijas. Ya se me ha explicado y quizás en algunos otros momentos hemos explicado que tiene que ver mucho la Babilonia científica por muchas personas y por muchas creencias de iglesias como el Vaticano. Pero no solamente es el Vaticano, son parte de todas las creencias que rechazan el mensaje de las siete iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3. Entonces estamos viendo que en este momento estamos llegando al epílogo, por decirlo así, en que Dios va a juzgar a Babilonia por todo lo que ha hecho durante todas las épocas, pero no solamente la va a juzgar de una manera arbitraria, ha sido una secuencia. Y para eso, como vamos a ver de aquí en adelante, lo dice con los eyes. Entonces vamos a empezar a analizar y quiero que por favor tomen nota o si quieren, de todas maneras les voy a compartir el video después de esta explicación para que lo vean más completo en este momento. Hoy por el tiempo tengo que resumirlo, pero realmente este tema es para explicarlo más de una hora, pero de todas maneras vamos a hacer lo posible para hacerlo rápido. Los tres sides vienen desde Apocalipsis 8:13 cuando en la cuarta trompeta dice lo siguiente, cuando está terminando la cuarta trompeta. Dice, y miré, yo oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, de los que moran en la tierra a causa de los otros tres toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Apocalipsis 8:13. Entonces, cuando uno sigue leyendo el libro de Apocalipsis, se encuentra que en Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay pasó, y aquí viene aún dos ayes después de este. Entonces, estamos viendo aquí que este primer ay que pasa es cuando termina la quinta trompeta. Y luego la sexta trompeta, cuando termina, dice, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Eso está en Apocalipsis 11:14. O sea, que la quinta trompeta, a finalizar, termina el aire. La sexta trompeta, a finalizar, termina el segundo aire.
Entonces nos queda pendiente el tercer ahí. Pero antes de eso, yo quiero mostrar una estructura que es importantísima que ustedes van a ver cuando estudien el libro de Apocalipsis, tal como está escrito. Porque lo que yo he hecho en estos estudios es analizar Apocalipsis tal y como está escrito, sin ningún pensamiento previo, sino dejar que sea el mismo Apocalipsis que se explique. Los tres ahí corresponden a las tres últimas trompetas, como ustedes ven ahí, la quinta, la sexta y la séptima. En los cuatro primeros trompetas no hay ayes. Y aparte de eso, en el tercer ahí, la tercera trompeta tiene que ver directamente, no solamente con la séptima trompeta, sino al mismo tiempo dentro de la séptima trompeta se encuentran las siete copas. Quiero mostrar una gráfica que ya he mostrado en algunas oportunidades también, pero quiero que analicemos esto previamente. La estructura de Apocalipsis y los siete, que nosotros vemos, las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, forman la estructura total del libro de Apocalipsis. Cuando uno analiza los sellos después de las siete iglesias, después del capítulo 7 que empiezan los sellos, perdón, después del capítulo 4 y 5 que empiezan los sellos, nos damos cuenta que aquí hay una cosa importantísima. En el séptimo sello empiezan las siete trompetas. Y cuando están las trompetas, es en la séptima trompeta, que son las siete copas. O sea que las secuencias de siete en Apocalipsis son siete progresivos, no están paralelos, son progresivos tal y como está en Apocalipsis, reitero, porque de todas maneras creo que de antemano lo digo, muchos pensamos o muchos hemos creído que el libro de Apocalipsis se entiende de otras maneras, pero yo estoy tocando Apocalipsis basándome en el mismo libro de Apocalipsis. Ok, cuando yo estudié el libro de Apocalipsis hace unos años, me di cuenta que esas estructuras de siete nos mostraban el santuario. Y se cumplía la premisa que dio Dios en, en Éxodo 25:8 cuando dice, harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y es una premisa que se va a ver, y seguramente cuando terminemos el Apocalipsis 21 y 22, veremos que esa premisa se mantendrá por toda la eternidad porque estará el mismo santuario y Dios en medio de su pueblo. Vemos las siete iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y luego del capítulo 4 en adelante nos empieza a hablar de los sellos, luego seguidamente las trompetas y luego seguidamente las copas. Si ustedes analizan aquí la estructura, nos muestra básicamente que las iglesias están en el lato que corresponde a la tierra y como nosotros sabemos y ya hemos estudiado y Javier lo ha explicado varias veces, Jesús está llevando un sacerdocio en el santuario del cielo. Entonces, cuando Apocalipsis 4:1 le dice a Juan, dice, sube, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando entra Juan al santuario del capítulo 4 ve absolutamente el trono de Dios, ve el cielo y evidentemente el santuario. Y de ahí en adelante todo el resto de Apocalipsis está narrado desde el santuario, no desde la tierra. Eso es lo que dijo, en el santuario del cielo. Jesús lo lleva paseando por todo Apocalipsis y por todo el santuario. Y por eso es esta estructura. Esta estructura para mí, en mi concepto, considero que es la que mismo Apocalipsis nos plasma y nos muestra. Entonces, ahora si ustedes están viendo acá, tenemos aquí en la parte de arriba, estoy mostrando aquí con el cursor, la quinta trompeta y el primer ahí, la sexta trompeta, el segundo ahí, y vemos que la sexta, el tercer ahí viene hasta el Apocalipsis 18, que es el que estamos viendo hoy. O sea que todo esto recorre las copas y es al final, cuando cuando Dios termina para un juicio de terminar y juzgar a la ramera y juzgar a sus hijas y a todos los que se oponen a Dios y que no tienen sello de Dios, es en Apocalipsis 18. O sea que, en otras palabras, Dios está dando toda esta oportunidad a todos nosotros, a todos los que estamos conectados ahorita en este momento, para que nosotros estemos recibiendo el sello de Dios y no la marca de la bestia. Porque definitivamente Apocalipsis 18 es para la armera, sus seguidores y los que tienen la marca de la bestia. Esa es la estructura de Apocalipsis, básicamente.
Entonces seguimos adelante. De todas maneras, si ustedes tienen preguntas en el futuro, con mucho gusto las puedo aclarar y puedo mandar incluso los videos para que ustedes los vean explicando con más detalle todo esto, porque como sabemos, el tiempo hoy no es suficiente para poder explicar con más detalles. Entonces vamos a analizar que la séptima trompeta, como estamos viendo aquí, es el mismo tercer ay y va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 18, tal como vimos en la gráfica anteriormente. La séptima trompeta es el mismo librito abierto para todo pueblo, lengua y nación, porque realmente Apocalipsis, como vamos a ver, está compuesto de dos libros, y ya lo vamos a ver en un momento. En este capítulo 18 veremos cómo Jesús termina la obra del juicio. Su obra sacerdotal en el santuario, templo del cielo, como estamos diciendo, que Jesús está en este momento en el cielo del santuario. Tal como veremos, será hasta Apocalipsis 19-16, cuando Jesús viene a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer ahí corresponde a la séptima trompeta que empezó en Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es lo que narra toda la estructura de la séptima trompeta. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres y que serás, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y de destruir a quienes, a los que destruyen la tierra. Y volvemos a decir lo que dijimos hace un momentico. Y el templo de Dios, o sea, el santuario de Dios, fue abierto ¿en dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Esto es lo que nos describe Apocalipsis 11, de lo que va a suceder en la séptima trompeta y lo que corresponde a todo lo que vamos a analizar para finalizar con el tercer ay. Veamos estos dos libritos que son interesantísimos, que es lo que componen el Apocalipsis. A primero Juan se le dice Jesús, en el capítulo 1:11: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe. Juan escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. O sea que el primer libro está escrito para el pueblo de Dios, para los seguidores de Dios, para todos los que son creyentes. Mientras que el segundo libro no. Y el segundo libro no lo escribió Juan. Entonces tomé el libro de la mano del ángel, porque el ángel vino del cielo y leyó el libro. Y dice que lo comió. Y era dulce en su boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó su vientre. Y él me dijo: ¿es necesario que profetices otra vez sobre las iglesias? No, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces lo que estamos viendo aquí, y es una constante que hay en todas las escrituras: Dios siempre a su pueblo le da el mensaje para que después el pueblo lo lleve a todo el mundo. Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Eso mismo ha pasado con todo que te recibimos de Dios, el mensaje, el evangelio, para llevarlo a todo el mundo. Por eso tiene que darse primero al pueblo de Dios y después de eso, para que el pueblo de Dios lo lleve a todo el mundo. Por eso la comisión es cuando Jesús llamó a los discípulos, les dijo: ir por todo el mundo para que todos conozcan el evangelio. Y eso lo sabemos claramente. Ok, este tercer ahí y el fin del tercer ahí y también de la séptima trompeta lo vamos a analizar ahora con más detalle, y ya nos vamos a concentrar en dónde está ese tercer ahí en cada parte de Apocalipsis 18. Este capítulo nos muestra cómo no solamente finaliza el tercer ahí,
sino la manera que es juzgada Babilonia, tal como dicen los versos que ya analizó en el estudio anterior, Javier, con mucho detalle, que lo hizo de una manera muy interesante para mostrarnos estos detalles. Pero como vamos a analizar estos tres ay, vamos a analizar el primer ay, que está en Apocalipsis 18:10, el segundo en 18:16, y el tercero está en 18:19. Y dice lo siguiente, el primer ay. O sea, es el primer ay del tercer ay, que son tres ayes en el tercer ay. Es curioso decirlo así, pero es lo que sucede. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Ahora, en Apocalipsis 18:16 dice, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y luego dice el tercer ay del tercer ay, y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando, lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se van enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. O sea que lo que estamos viendo aquí es el juicio que ya explicó Javier la vez pasada sobre la Babilonia y evidentemente cómo cae y es destruida. Y eso sucede en el capítulo 18, tal como estamos viendo. Pero vamos a analizar parte que es importantísima, que nos dice Apocalipsis 18:1 para entender el contexto completo. Después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder y gloria y voz, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea que lo que estamos viendo acá ya se está analizando con el contexto de los tres ayes, es que este juicio de Apocalipsis 18 es para la cabeza del movimiento que está en contra de Dios, que fue la que propició la marca de la bestia y todas las doctrinas en contra del Evangelio. El llamado final que hace Dios en Apocalipsis 18, 4 y 5 es que salgamos de Babilonia. Y dice así, yo oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para no que seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Básicamente Babilonia está representada más o menos lo que estamos viendo en este cuadro, un economismo. Aparte de eso, vemos religiones unidas buscando una igualdad o un equilibrio entre ellas y alejándose de los principios básicos del Evangelio y lo que vino a enseñarnos no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino en la misma Torah. Y por eso dice 8, 6, 7, dale a ella, dale a ella como ella os ha dado, y pagadle dobles según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Porque nosotros sabemos claramente que el marido es Cristo, pero básicamente Babilonia lo que hace es que hace una usurpación y hace una manera de ser fornicaria contra Jesús. Y esto nos recuerda lo que pasó con el profeta Oseas, que ustedes quizás lo han leído, que consiguió una mujer fornicaria y Dios le dijo que la perdonara y la perdonó y la perdonó y la perdonó. Y Dios ha estado perdonando hasta este momento para llegar a un límite y va a ser con el tercer ahí,
que va a finalizar esa oportunidad de arrepentimiento para esta reina, esta Babilonia y para todos los que están dentro de ella. Por eso nos dice, salgamos de ella, porque prácticamente ya está para condenación. Apocalipsis 18 8 al 10 es un paralelo con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 6. Vamos a mirarlo y vamos a leerlo con detalle. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque es poderoso Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incienso, de su pecado, por decirlo así, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y precisamente dice que en una hora vino su juicio. ¿Por qué? Porque la hora de juicio, tal como estamos viendo, empieza desde Apocalipsis 14 6. Vamos a leerla. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, que es el primer ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado, y de ese momento, de Apocalipsis 14, luego lo dice Apocalipsis 18, que la hora de su juicio vino. O sea, es el tiempo que hay en la séptima trompeta, en tercera hay, que básicamente es la hora final del mundo que estamos viviendo y estamos ya casi por culminarla, ya estamos casi al final. Y dice, y adorad a los que, ¿a quién? Al que, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Básicamente lo que nos está diciendo aquí Dios, y esto para que nosotros lo concienticemos para cada uno de nosotros, es de que Dios nos está hablando de que hay un juicio. Estamos en un juicio. Y ese juicio es un juicio que está cayendo sobre el mundo y estamos viendo incluso situaciones en el mundo que nos muestran que están cayendo esos juicios y que Dios nos está llamando, hola, despierten porque ya está por terminar este estado de juicio, salgan de Babilonia. Y eso, por eso es que estos estudios que estamos haciendo y que Javier los hace, y me encanta la manera como lo hace en este canal, precisamente para eso, para que entendamos la verdadera doctrina del Evangelio, la verdadera doctrina bíblica, y de esa manera salgamos de cualquier otra doctrina que nos tiene engañados. De oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. O sea, todas las riquezas del mundo que tiene esta Babilonia, todas son destruidas. Y por eso lo dice el versículo 13 y 14, y de canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres, esclavitud, lo que hay aquí. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Básicamente, lo que estamos viendo aquí es que va a haber una catástrofe y nosotros sabemos bien claramente que van a llegar tiempos, como dice Mateo 24, en que habrán pestes y hambres y todas estas cosas cuando empiezan a caer todos estos juicios y que próximamente los vamos a ver. Luego vamos a ver que el segundo ay corresponde exactamente el segundo ay de la tercera trompeta, corresponde al mensaje del segundo ángel. Vamos a leerlo. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, o sea, de la Babilonia, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando, lamentando, diciendo, ay, 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 de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y si nosotros miramos el segundo mensaje,
que nosotros tenemos de los tres ángeles, dice en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Exactamente lo que nos dice Apocalipsis 18. O sea que no hay duda de que hay un paralelo en que Dios nos va dibujando, esto va a pasar, acuérdense cuando pase, ya lo dije antes, porque hay una premisa en todas las escrituras que Dios nos deja precedentes de algo para que luego lo entendamos al final, como en los días de Noé, será la vida del Hijo del Hombre, como en los días de Sodoma y Gomorra, será la vida del hombre. Por eso estamos viendo aquí el mismo patrón. Dios avisa, Dios cumple. Dios da una alerta, un llamado de trompeta, para que cuando suceda, todos tengamos claramente cerciorándonos si por nuestro albedrío escogimos seguirlo o no seguirlo. Luego dice Apocalipsis 18:17 lo siguiente. Porque en una hora ha caído, ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y la hora de juicio, después de que uno estudia todos estos conceptos, Jesús también la dio en Mateo 20, cuando habla de los obreros de la viña, que llama a unos a la primera, a la tercera, a la sexta, y luego a la novena y a la 11ª hora, es la última hora, que es la misma hora del juicio que estamos hablando. Y en esa última hora lo más interesante es que nos dice que nos está llamando para que seamos, ¿qué cosa? Seamos obreros en la viña. En otras palabras, tú y yo estamos invitados a trabajar en la viña del Señor. Mientras Dios está preparando juicio para los que tienen la marca de la bestia, para los que siguen a Babilonia, a sus hijas, y a toda creencia y credo que está en contra de Dios y del Evangelio. Entonces, si entendemos claramente, vemos aquí cuál es nuestra condición y podemos ver si estamos haciéndolo o no. Y yo los invito, hermanos, que si no lo están haciendo, empiecen a hacerlo ahora. Empecemos nosotros a darnos cuenta de esto, no solamente hacer los cambios espirituales, sino también a mirar de qué manera estamos trabajando en la vida. Apocalipsis 18, 19, 20 nos dice, comparándolo con el tercer ángel, dice, por sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido asolada. Alégrese sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y el mensaje del tercer ángel lo complementa diciendo como alerta desde el mismo comienzo. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que es prácticamente la séptima copa, y será atormentado con fuego, azufre, delante de quienes, de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y esta parte es importantísima. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mucha gente cuando lee esto se imagina que la gente va a estar noche y día sufriendo en un infierno, quemándose por la eternidad. Por eso no es lo que dice. Lo que está diciendo es que los que no reciban la salvación no entenderán el reposo que Dios da. ¿Y cuál es el reposo que Dios da? Hay tres clases de reposo, lo voy a explicar aquí rapidito. Está el reposo sabatismos, el reposo catapausis y el reposo anapausis. Son tres reposos. Uno que es el reposo que Dios nos da para nuestros problemas y angustias, que es anapausis. El otro que es el reposo catapausis, que es el lugar de reposo, que es el santuario del cielo y la nueva Jerusalén, donde entraremos a tener ese reposo.
Y el tercer reposo que estamos viendo es el reposo sabático. Será el reposo sabático pues, permanecerá igualmente que los periodos mensuales y las fiestas, como le dice Apocalipsis 22. Entonces, cuando uno entiende eso, tiene que decir que no entran en su reposo, quiere decir que no entran a ser parte del reposo que Dios en su lugar, en la tierra prometida, en todo lo que tiene que ver con toda la paz y tener la tranquilidad, pero no quiere decir que ahora está quemándose eternamente. Ese es un concepto errado en este momento, como la gente cree. Y por eso es importante ver eso. Por eso les pido que analicen la palabra reposo y cuando lo busquen ahí, se darán cuenta que esta palabra reposo tiene que ver con el catapauses, tiene que ver con el anapauses y con el sabatismos. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más fue hallada, o será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, no se oirá más allí y ningún artífice de oficio alguno hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues, ¿qué cosa? Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Idolatría en contra de Dios, en contra específicamente de la primera tabla de los 10 mandamientos. Esa es la idolatría. Eso también se toca aquí en Apocalipsis, en otros estudios que tenemos específicamente en Apocalipsis 7 y otras partes de Apocalipsis se actúa sobre esto. Y dice Daniel que es una comparación de esa roca, esa piedra que queda para destruir, se refiere a Cristo y nos hace pensar en el sueño que tuvo Nabucodonosor y que lo dice Daniel 2, 44, 45. Y en los días de esos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que es el que estamos hablando en este momento, que levantará Jesús. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá ¿para cuánto tiempo? Para siempre. De manera que viste que del monte fue cortada, ¿qué cosa? Una piedra no con mano de hombre, por decirlo así, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, todo lo que nombró anteriormente, que eran las características que tenía esta Babilonia, o las posesiones que tenía. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces estamos viendo aquí que el cumplimiento en Apocalipsis 18 es el epílogo de lo que vimos y que analizamos desde Daniel 2. O sea que termina en Apocalipsis 18 todo lo que tiene que ver con las profecías de Daniel en general, pero más específicamente con la profecía de Daniel del capítulo 2. Ahora, es interesante tener en cuenta lo siguiente. Cuando sea lanzada la roca que es Cristo, tal como acabamos de ver, desde el cielo sobre el mundo, unos recibirán los juicios de Dios preparados para la ramera, o sea, la Babilonia. Otros los santos y fieles serán parte de qué cosa? De la nueva Jerusalén, porque hay un paralelo, y eso es interesante. Los cabritos que están a la izquierda son Babilonia. Las ovejitas que están a la mano derecha son la nueva Jerusalén, que son los fieles. La esposa del Cordero, que esa es la nueva Jerusalén, que sí es fiel, no como esta Babilonia que era adúltera y fornicaria. Estos que están con Jerusalén serán los que celebrarán, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Se celebrará, o de hecho ya la boda está hecha, se confirmará la boda en el capítulo 19, por haber estado, ¿qué cosa? Edificado sobre qué? Sobre la roca. En Primera de Corintios nos dice Pablo algo muy interesante. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué roca era esa? Era Cristo. Y nos dice Mateo 7, 24 y 25, Jesús dice estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué?
sobre Jesús, la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre qué? Sobre la roca. Muy pronto vendrá la roca que es Jesús, que desmenuzará los gobiernos de este mundo y será el reinado eterno sin fin, vamos a ver, seguramente lo va a explicar Javier en el capítulo 19. Para terminar, quiero mostrar algo que es importantísimo. Aquí vemos unas gráficas que nos muestran a los fieles de Daniel 3 que no se postraron ante Babilonia, no se postraron ante una estatua, no se postraron ante una imagen que estaba en contra de los primeros cuatro mandamientos. Ellos cumplieron, los dejaron guiar por una estatua que era 666, que es la misma Babilonia, y por eso Apocalipsis dice, Apocalipsis 13, que es el 666. Y en ella, Babilonia, se halló la sangre de qué cosa, de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. O sea, los fieles que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como lo dice Apocalipsis 14:12, en todas las edades, volverán a la vida cuando venga Jesús. Esto lo veremos en Apocalipsis 19 con mayor detalle. Este es el tema que quería que está mi email para el que quiera escribirme o simplemente me pueden escribir acá a través de WhatsApp para los que están conectados en el grupo. Básicamente eso es lo que tenemos. Y pienso yo, y estoy seguro que este tema que estamos viendo hoy no solamente es importante para entender este capítulo 18, sino para entender todo el contexto del juicio de Dios sobre la ramera y por qué todos nosotros debemos de salir tu vida espiritual y tu vida eterna está en juego. El Señor te bendiga. Erito, muchas gracias. Muchas gracias por este interesante tema. Eh, a medida que tú desarrollabas el tema, recordé que así como Babilonia cayó en una noche, en medio de una fiesta idólatra, donde se le Ujú, declaró su juicio a Belsasar, ujú, el mismo Eterno le declaró el juicio y en una noche cayó rápidamente algo impensable, donde tenía unos muros impenetrables, pero ujú, cayó. Y por eso el lamento, fíjate el lamento que se hace en Apocalipsis 18 sobre Babilonia, que es este sistema religioso, también caerá muy rápidamente. Apocalipsis dice ujú, caerá en una hora. ujú, O sea, quiere decir que rápidamente. Y si revisamos la sexta plaga, el río Éufrates se seca. O sea, muy es similar a correcto. lo que hicieron los reyes de Medo y de Persia, desviaron el Éufrates para poder entrar en la Babilonia rápidamente. También aquí nos muestra que los reyes de Oriente, que precisamente son parte de este sistema del antimesías, son los que se van a cansar de Ujú, este poder eh, religioso porque quieren ujú. solo la gloria para ellos y la van a destruir. Muy interesante Ahora que texto tú de dices Apocalipsis. eso, es interesante que miremos que en este momento, literalmente, el río Éufrates se está secando. En este momento se está secando. Ah, Y se yes, está sí, cumpliendo la profecía también literalmente. sí, de acuerdo. De acuerdo, Ujú, Jairito. Mil gracias, Jairito. Siempre somos beneficiados por lo que el Señor te ha dado. Hay cosas que el Eterno te ha guiado para que descubramos y aprendamos la Biblia holísticamente. Muchas gracias, Jairito. El Señor te siga bendiciendo. Eh, no sé si tenemos alguna pregunta aquí adicional. Si no, vamos a orar y finalizamos. Antes de que hacer la oración, quiero decirles que les voy a mandar también el video de esto que acabo de explicar para que lo puedan volver a mirar y si les interesa, pueden mirar todo el resto de los capítulos que están en mi canal para que de esa manera vean el contexto por qué digo ciertas cosas que posiblemente no las comprendieron en su totalidad. Claro que sí. Claro que sí, Bueno, Jairito. Mil gracias. bendiciones.
Amén. Gracias, Jairito. Y próxima clase ya veremos en la venida del Mesías, Amén. precisamente lo que tú decías en esa piedra que cae sobre la imagen. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Jairito. Gracias, Señor, por tu palabra y porque has dejado estas grandes cosas para nosotros, Señor, porque nos alientas y también pones esta alerta como centinelas, como atalayas. Gracias, Padre, porque sabemos que en breve se cumplirán. Mientras tanto, Señor, pedimos, Señor, por nuestros países, por nuestros gobernantes y también, Señor, por toda la congregación de Israel a nivel mundial. Padre, nos estás llamando a salir del sistema, a que busquemos, Señor, la escritura tal cual tú la has dejado. Y también, Señor, al Mesías Yeshua, a quien has enviado. Te alabamos, Padre. En este día pido bendición sobre los aquí presentes, tu espíritu, pero también, Señor, a quienes ven este video posteriormente. Pedimos por los méritos de Yeshua. Amén y